Tito Barrero, presidente de la Federación de Trabajadores del Estado de Anzoátegui, aseguró que de acuerdo con un censo realizado por FETRANZOÁTEGUI, los bajos salarios y la crisis económica de los venezolanos, sobre todo para quienes laboran en el sector público, ha generado que el ausentismo laboral en las instituciones se ubiquen en 70%. En Venezuela el sueldo mínimo ni siquiera llega al dólar, denunció Barrero. La poca disponibilidad hospitalaria en los centros centinelas del Estado Bolívar mantiene preocupados a los dirigentes gremiales del sector salud. El presidente del Colegio de Enfermeros de Ciudad Bolívar, Camilo Torres, dijo que el Hospital Ruiz y Páez no cuenta con camas disponibles para atender a los pacientes con el nuevo coronavirus. Entre tanto, Maritza Moreno, vocera de las enfermeras de Ciudad Guayana, alertó que el Hospital Dr. Raúl Leoni de San Félix también tiene ocupadas todas sus camas. Yanixa Rodríguez, directora del Centro Médico Ayupar, confirmó que las 15 camas disponibles en la sala de COVID-19 ya cuentan con pacientes. Por su parte, Franklin Franchis, director del Instituto de Salud Pública Regional, indicó que la variante brasileña encendió las alarmas de la región. Ana María Velázquez, presidenta del Colegio de Profesionales de Enfermería de Carigua en el Estado portuguesa, aseguró que ante la decadencia del sistema de salud pública el gremio no se hace responsable de la prestación del servicio y la seguridad de pacientes que acuden a los hospitales de la región. Precisó que el personal continúa percibiendo sueldos bajos y están con falta de equipos de bioseguridad y las instalaciones de los centros de salud públicas están en decadencia, por lo que la exigencia de respuestas a los reclamos laborales sigue. Productores y habitantes del poblado Timotes, zona agropecuaria de los Andes venezolanos, denunciaron el riesgo que existe en su traslado ante el mal estado de las vías. José Castellano, productor agrícola de Timotes, detalló que la vía que comunica el municipio de Miranda con el municipio de Libertador se ve afectada desde hace algunos años y las autoridades competentes no han logrado resolver la problemática, y también comentó que los problemas de vialidad se presentan en otras comunidades agrícolas de Mérida, cosa que ha sido denunciada por representantes del gremio y que esto limita la movilización de alimentos a otros estados de Venezuela. Los pescadores de los sectores en La Botija y las viviendas de Punta Cardón, municipio Carirubana, adyacentes a la refinería Cardón, expresaron su preocupación por el derrame petrolero que, según ellos, tiene aproximadamente 10 días y afecta su faena diaria. Wilson González, uno de los pescadores de la zona, denunció que durante sus labores de pesca han perdido redes y se afectan sus embarcaciones. Destacó que ese nuevo derrame afecta a la pesca, los cardúmenes, las lisas también no llegan a la orilla, por lo que deben trasladarse a otras zonas, lo que implica un incremento en el consumo de combustible. Los pescadores señalaron que reportaron los daños a la estatal petrolera PDVSA, sin embargo no han recibido respuestas sobre la solución a este problema. Esta semana el transporte público en San Juan de los Morros, Estado Guárico, fue suspendido por el repunte de la COVID-19 que se ha reportado en las últimas 2 semanas en esta zona llanera del país. Así lo informaron los transportistas de la ciudad, además de una comunicación de la Comisión Estatal de Prevención del COVID-19, el órgano superior del transporte y la zona de defensa integral. En el comunicado, las autoridades indicaron que la suspensión del servicio será a partir de este lunes 15 de marzo hasta el próximo 21 del presente mes. Además, señalaron que la medida aplica para los autobuses que ofrecen el servicio urbano y suburbano. Largas filas en las congestionadas paradas de pasajeros se visualizan desde muy temprano en las principales rutas del estado Carabobo. Esto debido a la falta de transporte público ocasionada por las fallas en el suministro de combustible. Los usuarios describen una faena cotidiana como toda una hazaña, ya que cuando logran ingresar al transporte exponen su vida al irse de pie en las puertas. Por su parte, Adolfo Alfonso, presidente del Sindicato Único de Transporte, manifestó su preocupación al indicar que solo el 10% de las unidades están operativas, lo que se traduce en un panorama incierto para la demanda pública del transporte. Los integrantes de la Federación de Trabajadores del Estado Trujillo se pronunciaron por el aumento del salario integral de la clase trabajadora venezolana. Cito: "Ni un pan podemos comprar los trabajadores con este aumento". Así lo expresó Argenis Carreño, quien es presidente de FETRA Trujillo, quien además calificó como ínfimo el ajuste que se coloca por debajo del $1 al cambio oficial. Trabajadores del sector salud del Estado Falcón rechazan el ajuste salarial del 50% del sueldo mínimo hecho por la administración pública. Robin Toyo, vocero del Sindicato de Trabajadores, señaló que este aumento no está adaptado con la realidad que viven los empleados ni el incremento en los servicios básicos como la luz, agua, gas y transporte público, sin contar con los precios de los alimentos que exigen que se establezca un sueldo justo, así como la dotación de implementos de bioseguridad, hidratación, transporte y mejoras en el ambiente laboral.
Integrantes de la Alianza Social de Trabajadores del Estado de Aragua iniciarán una serie de acciones de calle en protesta a la incorporación de funcionarios públicos en la nómina del sistema Patria, así como una serie de conflictos laborales regionales y nacionales. Cupertiño Peña, presidente de la agrupación sindical, destacó que las movilizaciones están enmarcadas de la conmemoración del 1 de mayo, Día del Trabajador en Venezuela, iniciando el 7 de abril con una protesta en la sede de la Inspectoría del Trabajo en Maracay. Los estudiantes de diferentes universidades del estado Monagas protestaron de manera pacífica exigiendo a las autoridades nacionales se les otorgue un salario digno a los profesores universitarios. Realizaron un llamado a la población para que se unan a esta lucha por el rescate de la educación. Alejandro Tobar, coordinador del movimiento estudiantil soyudista, resaltó que sin duda esto es una burla que desanima y provoca la deserción de los profesores universitarios. Los estudiantes de la Universidad del Zulia rechazan la aplicación del pago a los profesores con criptomonedas o el denominado carnet de la patria. Exigen el reinicio de las clases presenciales. Así lo expuso Andrés Moreno, presidente del Centro de Estudiantes de la Facultad de Agronomía. Escuchemos. Es inaceptable cómo semana tras semana vemos que son más los lugares, los espacios determinados para el disfrute y el entretenimiento de la nación, cuando hay más de 500 estudiantes de la Facultad de Medicina esperando para ser graduados y muchos de ellos dispuestos a estar en primera línea de batalla contra el COVID-19. Entendemos que debemos reactivar el ámbito económico del país, pero también tienen que entender que hay una generación de jóvenes dispuestos a hacer lo que tengamos que hacer y a llevar la lucha hasta donde la tengamos que llevar para recuperar la educación de nuestra nación. Resaltó que son más de 500 estudiantes de la Facultad de Medicina esperando para graduarse. Empresarios del estado de Nueva Esparta, la región insular del país, trabajan en un plan de fortalecimiento de subsectores productivos que aportan a la economía, pero la crisis los mantiene a la sombra. La estrategia fue expuesta por el empresario Jesús Irauskin, expresidente de la Cámara de Turismo y de Conceturismo. Cito, el arranque está en la reactivación de vuelos para incrementar la conectividad desde y hacia la isla de Margarita, sostuvo el empresario. Una presunta red de prostitución fue desmantelada por miembros de la comisión policial adscritos a la Dirección de Inteligencia Estratégica y Preventiva en un operativo realizado en la ciudad de Ejido, Estado Mérida. En el procedimiento fueron arrestados un hombre de 36 años, dos de 18 y una mujer de 22 años. Incautaron además computadoras y celulares del proxeneta. En fronteras de la región, el comandante de la Zona Operativa de Defensa Integral número 51 en el estado de Anzoátegui y general de división Marco Tulio Álvarez anunció que se intensificaron las restricciones de tránsito en las fronteras con el estado Bolívar. Manifestó que la acción fue ejecutada ante el incremento de casos de la variante de la COVID-19 en la región sureña. Además informó que con el fin de supervisar el transporte marítimo fue habilitado un punto de control en el tramo norte de la ribera del Orinoco, el cual está a cargo del destacamento fluvial 81. 2 meses tienen comunicada la parte alta de la comunidad de Santa Rosa ubicada en San Juan de los Morros, estado Guárico, producto de una obra inconclusa que dejó la empresa del estado Hidropaes, quienes iniciaron en el mes de enero la reparación de una tubería de aguas servidas. A pesar de que el problema fue resuelto, la compañía dejó el trabajo incluso y ahora permanece un enorme hueco que mantiene incomunicados a quienes viven en la zona. Mirta Alonso, habitante afectada y que tiene su vivienda justo frente al hueco, indicó que aún hay un tubo roto y la misma comunidad ha dispuesto de algunos materiales como arena, cemento, para que terminen de sellar este agujero. Aún los trabajadores de Hidropaes no han venido a terminar de reparar la tubería, dijo. El presidente de la Cámara de Comercio e Industriales del estado de Anzoátegui, Wael Rat, reportó que la mayoría de los establecimientos han migrado a tiendas virtuales para continuar trabajando en medio de la pandemia. Describió que están en la disposición para radicalizar las medidas de bioseguridad en las semanas de flexibilidad, aunque exclama que necesitan con urgencia sea modificado el esquema 7+7, porque desde el punto de vista económico los daños son severos. Comerciantes informales y choferes de autobuses en el municipio Caroní del estado Bolívar dejaron de recibir los billetes de 20.000 bolívares debido al reducido valor que tienen. Por su parte, el gobernador del estado Bolívar, Justo Noguera, y el alcalde del municipio Caroní, Tito Oviedo, exhortaron a los comerciantes y transportistas a aceptar la moneda y advirtieron que habrá sanciones para quienes no reciban el billete.
Alexander Camacho, supervisor del Servicio Especial de Salud del Estado Falcón, denunció que no han sido vacunados contra la COVID-19 los camareros, porteros, camilleros del sistema de salud regional. Afirmó que tanto el gobierno nacional como el regional informaron que al llegar la Sputnik 5 sería aplicada a los trabajadores de salud que están en primera línea batallando contra el coronavirus. Y hasta la fecha solo ha sido vacunado el personal del Hospital Universitario de Coro, médicos y enfermeros y un grupo de galenos de Paraguaná. Por otra parte, resaltó que estos centros hospitalarios no cuentan con las medidas de bioseguridad ni sanitarias para la atención de pacientes. El presidente del Colegio de Enfermeros del Estado Carabobo, Julio García, aseguró que solo el 15% del personal ha sido vacunado contra la COVID-19. Exige a las autoridades ampliar lo antes posible el proceso de inmunización. Señaló que han realizado censos, pero no tienen información de cuándo iniciará el proceso. Recordó además que el sector sanitario es prioritario y hasta el momento solo se han vacunado el personal de los hospitales Dr. Enrique Tejera de Valencia y Prince Lara en Puerto Cabello. El representante gremial solicitó a las autoridades ampliar lo antes posible la vacunación para quienes están en la primera línea de combate contra la COVID-19. Los productores de leche del estado Monagas están sacrificando gran parte de su ganado para mantener la producción y garantizar además el producto en el mercado ante la situación económica del país. Así lo informó Kamalis Mundarain, presidenta de la Asociación de Productores Integrales en esta región. Explicó además que desde hace más de 6 meses no realizan aumento al precio de la leche y su principal derivado, el queso, porque al llevarlo a los puntos de comercialización, la demanda es mucho menor. Mundarain destacó que todos estos problemas se suman a la falta de combustible en el estado. La escasez de diésel que ha venido reportando el sector agropecuario del país sigue afectando a las distintas áreas de producción. En el estado Guárico, el traslado del ganado, además del queso duro o como se le conoce en Venezuela el queso llanero, han registrado fuertes retrasos en la distribución debido a esta problemática, explicó Rafael Mesa, directivo de la Asociación de Productores Agropecuarios en Valle de la Pascua. Cito: la poca producción de queso que existe en esta zona del país se comercializa en los mercados de mayor consumo, como son Caracas, Carabobo y Aragua, en el centro del país. Los productores agrícolas en la población de Timotes, Estado Mérida, aseguraron estar en riesgo de perder sus productos ante la escasez de combustible. Los representantes del campo andino, en voz de Andrés Ramírez, productor del municipio Miranda, explicó que Timotes representa el principal centro de acopio en la producción de hortalizas en el país. Según Ramírez, cerca de 20.000 toneladas de productos agrícolas son distribuidos semanalmente desde el lugar. Ante la escasez de gasoil para movilizar los alimentos a otros municipios o estados de Venezuela, los productores podrían perder sus cosechas. El transporte público inter y extraurbano del Alto Apure, que parte desde Guadualito, zona fronteriza con Colombia del estado Apure, está operando en su mínima capacidad debido a la crisis por falta de gasolina y gasoil. Richard Parra, conductor de la cooperativa de transporte Guadualito, expresó que después de un mes fueron surtidas este martes apenas 10 unidades por línea, lo cual no cubre ni el 20% de la flota urbana. La ONG Médicos Unidos por Venezuela, Estado Mérida, denunció la aplicación de la vacuna contra la COVID-19 a ciudadanos ajenos al personal de la salud. A través de las redes sociales, los representantes del área de la salud expusieron las diferentes irregularidades reportadas desde los centros Centinelas. Pedro Fernández, coordinador de Médicos Unidos por Venezuela en esta región, informó que hasta los momentos han recibido al menos 6 denuncias desde los hospitales con respecto a la colocación de la vacuna a personas de sectores no priorizados. Trabajadores del sector funerario del estado Anzoátegui solicitaron al Ejecutivo Regional ser incluidos en el plan de inmunización contra la COVID-19. José Magallanes, presidente de la Fundación para la Contraloría Social de los Servicios Funerarios en Anzoátegui, argumentó que la mayoría del personal está expuesto porque manipulan cadáveres de personas fallecidas por el virus. El presidente de la Fundación para la Contraloría Social de los Servicios Funerarios en Anzoátegui indicó que ha establecido encuentros con las autoridades del Ejecutivo Regional. Sin embargo, le han comunicado que por ahora los sectores priorizados son salud y educación. El alcalde de San Cristóbal indicó que según el balance del registro municipal que depende de su gestión, desde el inicio de la pandemia por la COVID-19 se han hecho 849 actas de defunción por quienes han muerto por este virus. De igual manera, el alcalde de la capital del estado Táchira precisó que 120 personas fueron inhumadas en el cementerio municipal de San Cristóbal. El resto de los fallecidos fueron trasladados por familiares a crematorios.
El obispo de la diócesis de Paraguaná, Monseñor Carlos Cabezas, anunció que fueron suspendidas las acostumbradas procesiones enmarcadas en la Semana Mayor. Destacó que las misas se realizarán con un aforo del 50% de la feligresía en los templos, donde se extremarán las medidas de bioseguridad. En ese sentido, el miércoles santo, Día del Nazareno, se hará un recorrido del Nazareno y varios sectores del punto fijo en vehículo, sin procesión y sin aglomeraciones. El padre Rubén Delgado, administrador apostólico de la diócesis de Trujillo, informó mediante un comunicado que las actividades religiosas para la Semana Santa se cumplirán bajo las estrictas medidas preventivas para evitar la propagación del COVID-19. Explicó que aunque van a celebrar las Eucaristías con afluencia del 40% del aforo de los creyentes, estarán ajustados a cualquier decreto a cambios. Trabajadores, obreros administrativos y docentes de la Asociación Venezolana de Educación Católica en el estado de Guárico están siendo afectados tras la medida tomada por la administración pública en migrar a los empleados de manera inconsulta a un sistema de pago de nóminas a través de la plataforma Patria. Ante esta medida, al menos el 89% de los empleados no han recibido su pago de quincena, que afecta a más de 600 trabajadores de 12 centros subvencionados en esta zona llanera del país. Además, el 50% de los trabajadores de Fe y Alegría no han cobrado su pago correspondiente, explicó Juan Carlos Leal, presidente de ABEC en Guárico. De los 200 puestos de venta en el área de víveres y alimentos del mercado municipal de Conejeros en la isla de Margarita, el 90% ha debido cerrar. El dato fue aportado por Raimer Velázquez, vendedor del lugar, explicando que el cierre ha sido consecuencia de la crisis reforzada desde el año pasado por la pandemia, pero también desde la desidia de las autoridades que administran el mercado. Explicó que el problema aumentó cuando se permitió a los comerciantes informales establecerse en los alrededores del mercado, y eso conllevó a que por facilidad los clientes dejan de entrar al lugar. La organización Monitor Salud Venezuela, dedicada a la investigación científica y aplicación de instrumentos de recolección de información, seleccionaron 27 hospitales en los estados Monagas, Zulia y Distrito Capital, y entre los resultados que se obtuvieron, los desempleados y oficios del hogar representaron el 48% del total de la muestra, mientras que el 52% reportaron empleo formal e informal. Para adquirir la fórmula infantil, el 81% tiene que adquirirlas en el mercado formal e informal, porque no hay programas de parte del gobierno que permita a las madres obtenerlas. Pero cuando tú ves que hay un factor que tiene una incidencia intrauterina, donde hay una afectación del crecimiento normal de un ser humano por desnutrición, ya puedes ver una madre embarazada y un niño que se está formando desnutrido también. Entonces el coeficiente intelectual va a ser muy bajo, y ese es el futuro de nuestro país. Según datos aportados por el Observatorio Venezolano de Servicios Públicos, solo el 25% de los hogares de al menos 2 estados de Venezuela cuentan con el servicio de agua por tubería sin interrupción. El informe reflejó que más del 30% de las comunidades que integran las ciudades de San Cristóbal, Mérida y Barinas contaron con el servicio de manera continua durante los primeros 60 días del 2021. El Observatorio Venezolano de Servicios Públicos también precisó que 9.3% de los hogares de al menos 2 estados cuenta con agua por tubería 1 o 3 veces por semana. Consideran que el servicio podría haber mejorado en algunas localidades y el suministro de agua de manera continua llegaría a 25% de las comunidades en la Gran Caracas. Más del 70% de las barriadas deben pasar hasta casi 12 días al mes sin el servicio de agua. De manera extraoficial se conoció que fueron capturados 2 sujetos responsables de un asesinato registrado en la ciudad de Bogotá, Colombia. Los detenidos quedaron identificados como Alexander Rodríguez, conocido como El Pitufo, y Miguel Ángel Jiménez, alias El Gordo, ambos venezolanos. En el caso estarían involucrados otros 2 sujetos, uno capturado en Cúcuta y otro localizado en Ecuador, de los que no se maneja información. El operativo fue realizado por la Dirección de Inteligencia y Estrategias Preventivas del Estado de Aragua. La Asociación de Carniceros en San Juan de los Morros, Estado Guárico, aseguró que durante los primeros 3 meses del año el consumo de carne ha disminuido más de 60% en la capital de esta zona llanera del país ante la falta del poder adquisitivo de las personas. Cito: los ciudadanos no tienen dinero suficiente para pagar la carne que requieren o necesitan, dijo Luis Mota, presidente de la asociación. Destacó que también han intentado ofrecer ofertas o combos para que el consumidor pueda adquirir el rubro, sin embargo, las ventas siguen siendo bajas.
Empresarios e industriales agrupados en Fedecámaras en el estado Mérida advirtieron sobre los posibles cierres de negocios por aumentos en los impuestos. Además, mencionaron las fallas en los servicios públicos como una de las principales limitantes para los trabajadores. Comentaron que la alcaldía del municipio Libertador anunció algunos aumentos en los impuestos. César Guillén, presidente de Fedecámaras en Mérida, aseguró que este aumento no fue consultado y representa además montos impagables para los comerciantes. El presidente de la Cámara de Industriales del Estado de Aragua, Freddy Lujano, informó que debido a la escasez de combustible, está en crisis el suministro de alimentos y medicamentos que producen sus afiliados en la región. Siendo Aragua el estado más importante desde el punto de vista de la producción de alimentos y medicinas para el resto del país, esto está amenazado si no resolvemos esta situación. Lo que tenemos reflejado hasta el momento es que para esta semana apenas las empresas fundamentales del estado de Aragua tienen tal vez para cubrir solamente un 30% de los despachos, lo cual significa que el suministro de alimentos y medicinas está en crisis. Si las autoridades regionales o nacionales no resuelven esta situación en el breve tiempo, vamos a entrar en una situación muy crítica de suministro de los bienes y servicios que necesita la población. Lujano agregó que de mantenerse la actual escasez de gasolina, podría agravarse la situación, no descartando paros técnicos de las industrias por los problemas de movilización de materia prima, producción y personal. El Colegio de Farmacéutas de Carabobo aseguró que la escasez de fármacos se ubica en 30% ante las fallas de combustible. Así lo informó Reinaldo Piña, presidente del Colegio de Farmacéutas en la región, quien manifestó que esta situación afecta también al personal que labora en estos centros ante la imposibilidad de trasladarse a sus puestos de trabajo. Exhortó a las autoridades a tomar acciones efectivas que garanticen el suministro de combustible para evitar que la cifra de desabastecimiento siga en aumento. Los funcionarios de Protección Civil en Táchira han trabajado durante la pandemia en la llamada primera línea de atención, por lo que Jaibert Zambrano, director de la institución, pidió a las autoridades encargadas que sean incluidos en las jornadas de vacunación contra la COVID-19. Cito: requerimos con urgencia que seamos tomados en cuenta todos los héroes de naranja para ser vacunados. Sabemos que el personal de salud ya cumplió con su segunda dosis. Nosotros debemos estar cerca de esa lista para poder darle también ese respaldo a nuestro personal que día y noche trabajan sin descanso, pidió Zambrano. La directora del Terminal Terrestre de Maturín, capital del estado Monagas, María Mata, informó que las rutas hacia Ciudad Bolívar, San Félix, Santa Elena de Guairén y Caracas continuarán cerradas debido al aumento de casos de la COVID-19 que se han registrado durante los últimos días en la región. Ante esta situación, los conductores que trabajan en el terminal explicaron que el cierre de rutas ha generado grandes pérdidas económicas, lo que les dificulta poder cubrir los gastos para el mantenimiento de las unidades de transporte. Ante la llegada temprana de las lluvias, los habitantes de Guasdualito, capital del fronterizo municipio Paese del estado Apure, temen una inundación de la población debido al desbordamiento del río Sarare, actualmente no dragado y cargado de sedimentos, según argumentan pobladores de la zona. Javier Ramírez, habitante de la localidad, aseguró que la comunidad agrícola Las Bocas de Río de esta jurisdicción ya se encuentran inundadas debido a que quedó fuera del perímetro del muro de contención del sector, hecho además por el gobierno regional el año pasado en el río Sarare que bordea la ciudad. La delegación municipal en Punto Fijo del CICPC del Estado Falcón, bajo la dirección del comisario general Orlando Herrera, desarticuló una red de trata de personas que operaba en el municipio de Los Teques, la cual presuntamente raptaba a jóvenes y por vía marítima las trasladaban a las islas del Caribe para la explotación sexual. Un total de 7 hombres, entre ellos un adolescente y 4 mujeres, 2 de ellas adolescentes, fueron detenidos por el CICPC en 3 allanamientos realizados según los reportes de la Dirección de Seguridad y Participación Ciudadana de dicho municipio, uno de ellos con antecedentes penales, incluso una condena por distribución de drogas en el año 2010.